Hola a todos y bienvenidos a otra píldora más de una cada 24 horas. Y esta vez vamos a tratar un problema que es un problema de conciencia y nunca mejor dicho. ¿Por qué? Pues porque la conciencia es un problema. ¿Y por qué sabemos que es un problema? Pues porque la conciencia es lo que nos permite reconocernos a nosotros mismos, a diferencia de lo que es la consciencia, que es la capacidad que tenemos para reaccionar a los estímulos. Siempre hay una discusión sobre cuál es el origen de esta capacidad que tenemos de la conciencia. Está la hipótesis biológica, que dice que es un producto del proceso biológico, la hipótesis dual, que existe o que dice que la conciencia existe independientemente del cerebro y que se asienta en él. Y después tenemos la hipótesis idealista, que quizás sea la más disruptiva, que es la que dice que la realidad no es más que un producto de la conciencia. Pero siempre tenemos el mismo problema. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo la explicamos? Necesitaríamos tener un listado de características que deberían de cumplir las hipótesis que intenten explicar la conciencia y ver cómo se origina la misma. Bueno, pues resulta que alguien sí ha conseguido abordar este problema. ¿Y quién lo ha conseguido? Pues este señor que tenemos aquí, ¿vale? Que no es otro que el señor McFadden, ¿vale? El señor McFadden es un profesor de la Universidad de Genética Molecular en la Universidad de Surrey, ¿vale? A través de un artículo que escribió, este que tenemos aquí, Conciencia, Materia o Campo Electromagnético. En este artículo que él escribió, pues hace una serie de afirmaciones y entre ellas él es un gran defensor de lo que denomina la teoría de los campos electromagnéticos de la conciencia y que a su vez la divide en dos grupos. Aquellos campos electromagnéticos que son capaces de influir en el comportamiento de la persona y los que no. Pues este profesor, el profesor McFadden, utilizando como base los trabajos de Derrigh, propone un checklist, un listado de 11 tips, de 11 puntos que deben de cumplir o que deben de intentar de asignar todas las teorías que intenten explicar la conciencia. Y bueno, vamos a ir a esos puntos. ¿Cuáles serían estos primeros mandamientos de la conciencia? Bueno, la primera sería que las teorías tienen que explicar las alucinaciones y la capacidad de cambiar la percepción. El segundo sería que tienen que tener la capacidad de por qué las redes neuronales son capaces de desplegarse cuando se produce un disparo a través de un recuerdo. El tercero sería que las teorías deben de explicar a partir de qué cantidad de neuronas se genera la conciencia, ¿vale? O en todo caso a partir de qué intensidad de campo. Otra de las características sería cómo es posible que sistemas complejos parecidos al humano puedan o no desarrollar la conciencia. Otro punto más sería que tendrían que ser capaces de reproducir un recuerdo complejo con todas sus características sensoriales a partir de uno solo. Lo clásico de que si notamos un olor recordamos pues, a un familiar nuestro, incluso situaciones, etc. Y otro punto muy importante es que también deben de explicar por qué, aunque la conciencia se asiente en el cerebro, es una de las teorías, ¿cómo es posible que partes del cerebro igualmente complejas, como es el cerebro en sí mismo, el corte cerebral, como puede ser en este caso el cerebelo o el tronco encefálico, no parecen ser el asiento de la conciencia? Pero aparte de esto tenemos otros nuevos mandamientos, que son los siguientes. Deben ser capaces de dar instrumentos que sean objetivos para medir el nivel de conciencia. Aparte, también tienen que tener o deben de ser capaces de explicar la diferencia entre inteligencia y conciencia. Es el caso de las inteligencias artificiales. ¿Tienen o no tienen conciencia? Otro punto sería que las teorías de la conciencia tienen que explicar por qué el cerebro puede funcionar en modo consciente e inconsciente. Y no solo eso, sino que en el modo consciente, es decir, cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo, funcionamos de manera en serie, es decir, tenemos que hacer una tarea tras otra, mientras que cuando lo hacemos en modo inconsciente, funcionamos de manera paralela, es decir, podemos hacer varias tareas a la vez. Otro punto también importante es que tienen que explicar la manera en la que aparece la conciencia en relación con la evolución de las especies, es decir, en qué momento aparece la conciencia dentro del árbol filogenético de la raza humana, por lo pronto. Y como punto último, quizá lo más importante, es que las teorías de la conciencia deben ser capaces de explicar y de hacer predicciones que puedan ser comprobables científicamente sobre la evolución de la conciencia. Así que una vez que tenemos esto, ¿qué podemos decir? Bueno, pues podemos decir que ya tenemos un marco práctico de trabajo para comprobar las teorías de la conciencia,
que independientemente de su origen, que ese es otro tema diferente, permite un abordaje claro desde la neurociencia que nos permite tener un marco de referencia para abordar problemas éticos asociados a la presencia de conciencia, tanto en la inteligencia artificial como el de los famosos organoides cerebrales, y que evidentemente comienza el juego. La conciencia se encuentra en la materia, la conciencia es un campo de tipo físico, en fin. Como siempre digo, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.